Ya, entonces, en la pregunta 1 salía, lista todas las variables disponibles en los datos y busca la descripción en el libro de códigos. ¿Ya? Acá lo primero que tenemos que hacer es correr la base, o sea, correr la base, que ya la había leído antes arriba, y pedir los names, ¿cierto? Entonces, n, el pipe, los names, y se corría, ¿ya? Entonces acá salía como las distintas variables que tenía esta base de datos y nos pedían buscar la descripción en el libro. Entonces, este libro ustedes lo tenían o acá cargado o en la misma página de web curso, ¿ya? Si no me equivoco es este, es como gigante de la encuesta nacional del empleo. Y si se dan cuenta, acá abajito sale directamente cuál es la descripción de la variable. Entonces, si me estaban diciendo describir la variable año trimestre, yo iba acá, buscaba la variable año trimestre y ponía copiar, y entonces a la 1 le ponía año trimestre de la base de datos, y así sucesivamente con el resto. Ya todas estas las van a encontrar acá, mes central, el año de la encuesta, el mes de la encuesta. Muchas variables de estas son más de las que tenemos en nuestra base de datos, pero ahí ustedes tenían que ir seleccionando específicamente lo que les preguntaban, ¿ya? Después la pregunta dice, usando la variable año de encuesta y mes central, seleccione solo los datos correspondientes a un trimestre antes de la pandemia, ¿ya? Acá lo ideal es que ustedes puedan crear una nueva variable para que puedan ir trabajando el resto de la base con ella. Entonces, si nos pedían seleccionar un trimestre antes de la pandemia, nosotros podríamos poner N del 2019, porque el 2019 fue antes de la pandemia, 2020 partió la pandemia, y nosotros le vamos a poner un trimestre antes, y ese trimestre antes, si consideramos que acá la pandemia comenzó en enero, mentira, en marzo ¿cómo se llama esto? Del marzo del 2020, vamos a considerar, porque ese sería el primer trimestre del año, vamos a considerar el último trimestre del 2019, en este caso sería el T4, ¿ya? Y acá vamos a leer la base, perdón, acá vamos a poner la base de que los vamos a sacar y vamos a filtrar, ¿ya? Filtrar por el año de encuesta, que en este caso va a ser el del 2019, ¿cierto? Y el mes central, que en este caso, si pensamos que es el trimestre 4, si pensamos marzo, abril, mayo, perdón, enero, febrero, marzo, febrero es el primer mes del, como el mes del medio, ¿cierto? Después va a ser marzo, abril, mayo, enero, febrero, no, ay, enero, febrero, marzo, abril, junio, en mayo va a ser el segundo, o sea, el mes del medio del segundo trimestre y así sucesivamente con el resto. Pero si nos estamos fijando en el trimestre 4, sería octubre, noviembre, diciembre. Entonces el mes central es el 11, ¿ya? ¿Queda claro también ahí? Sí, ¿no? Bueno, y esto entonces después Sí. se corre, y si se dan cuenta, se creó ya la variable, que en este caso sería en el trimestre anterior a que comenzara la pandemia, ¿ya? Después acá que dice, ¿qué representa la variable factcal en la base de datos? Ya, esta variable, nuevamente tenemos ideal volver a revisar el libro de códigos, y más fácil pueden buscar con control F. Con control F ustedes escriben factcal y les va a salir al tiro lo que significa, ¿ya? De hecho, hay solamente como una cuestión. Esto significa que es el factor de expansión trimestral calibrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que acá este factor va a indicar cuántas personas en la población hay por cada observación de la muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el siguiente ejemplo acá, de, no sé, en la encuesta se habían encuestado a 1.500 personas. Entonces, se encuestaron. Lo que dijiste que significaba el factcal.
es el factor de expansión trimestral calibrado. Y ahora, y le estaba diciendo que es el número que indica cuántas personas en la población por cada observación de muestra. Se los voy a copiar por el chat. Ahí está, lo voy a dejar acá también en el array, para que el resto que no lo haya visto lo pueda ver. Vean acá. Entonces, fact cal es el número que indica cuántas personas de la población por cada observación de la muestra. ¿Ya? Entonces lo que les estaba diciendo como ejemplo es, si se encuestaron a 1.500 personas, ¿ya? Y tenemos un total de la población, no sé, pues pongamos que la población de una región en específico, entonces, población de la región en específico, van a ser 15.000, 150.000 personas, ¿ya? Para nosotros poder calcular este factor de calibración, no, factor de expansión calibrado, lo que tenemos que hacer es dividir las personas que se encuestaron, dividir la población de la muestra por el total de encuestados. En este caso sería los 1.500 partido en 150.000. 1, 2, 3. Se eliminan 2 ceros, entonces el factor, el fact cal, me va a dar igual a, mentira, lo voy a calcular así. 1.500 dividido en 150.000, ¿ya? Mentira, era al revés. 150, 1, 2, 150.000 dividido en los 1.500. Ahí sí. De nuevo, 150. 150 partido en la muestra. Ya ahí se lo escribo después. Que lo voy a escribir. Población partido en encuestados. ¿Ya? Entonces el factor de expansión me va a decir que, que esto quiere decir que el factor, estos 100%, estas 100, o sea, la encuesta de una persona representa a 100 personas de la población. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo voy a anotar. El factor quiere decir que por una persona encuestada, esta representa a 100 de su región. ¿Ya? Entonces, bueno, eso por un lado. ¿Les quedó claro lo que significaba el fact cal? Sí, todo claro. Ya, súper. Sí. Entonces, después nos dicen, ¿cuántas personas encuestadas hay registradas en los datos para el trimestre que seleccionaste anteriormente? ¿A cuántas personas en Chile representan? Y acá un tip. Recuerden el uso del factor de expansión para inferir la información acerca de la población. Entonces, nuevamente hacemos un comando y tenemos que leer esta base, ¿cierto? El N del 2019 en el tiempo 4, perdón, en el tiempo 4, y acá le vamos a decir que nos cuente para saber cuántas personas encuestadas hay. ¿Ya? Acá nos está diciendo que hay 92.240 personas. ¿Ya? Y ahora, después nos dicen, ¿a cuántas personas en Chile representan? En este caso hay que ocupar el factor de expansión. ¿Ya? El factor de expansión va a decir como cuántas personas aproximadamente como que representa la muestra. Ya, entonces vamos a hacer el N 2019 en el tiempo 4. Vamos a hacer un summarize. Y que nos diga la suma de este fact cal. Ya, entonces le vamos a decir que se llame total igual a la suma del fact cal. ¿Ya? Entonces, si nosotros corremos este dato, acá estas son aproximaciones como aprox. Tienen que pensar de que si ustedes ven bien esta base, los datos que se ocupan acá son como una, ¿cómo se llama esto?
como como una representación de lo que podría ser la realidad hoy en día, porque estos datos se sacaron a partir del censo del 2017, y si se dan cuenta nosotros estamos ocupando 2019, entonces es como algo que predice la cantidad de personas que puede haber hoy en día en Chile. Ya en este caso nos están diciendo que hay como 19.238 personas como en Chile viviendo actualmente en la muestra. Entonces acá, ¿a cuántas personas en Chile representan? A 19 millones, ¿ya? Eso por un lado. Claramente esto, como los digo, puede ser verdad como no, porque no sabemos actualmente cuántas personas hay. Tenemos el censo pasado que fueron 17.000 personas, ¿ya? Pero, filo, no importa. La pregunta 4 dice, para gran parte del proyecto nos interesa mirar la variable K específico, ya que permite clasificar a las personas según su condición de laboral, o sea, que permite clasificar a las personas según su condición de actividad laboral. Por ejemplo, se define a la población en edad de trabajar, PET, que son todas aquellas personas cuya edad es mayor o igual a 15. Por lo tanto, lo que nos preguntan es, ¿cuántas personas en edad de trabajar habían en Chile en el trimestre seleccionado? ¿Cuál es el número para la región asignada a su grupo de trabajo en el proyecto? Entonces, acá lo que debemos hacer es, nuevamente, un comando. ¿Lo puedo subir 2 segundos Sí. al último? Acá. Ahí sí. Ah, ya. Gracias. Listo. Ya. Entonces, ¿cuántas personas hay habían edad para trabajar en el trimestre seleccionado? Hay que ocupar la misma base que habíamos hecho antes. Vamos a filtrar por la edad. Filter edad, que va a ser igual, mayor o igual, ¿cuánto decía? Mayor o igual a 15. Entonces vamos a ocupar mayor o igual a 15 años. Eso por un lado. Y después tenemos que summarize por el FactCal de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos están diciendo cuántas personas en edad habían para trabajar en el trimestre seleccionado, no podemos quedarnos solamente con la muestra, sino que tenemos que ir más allá de. Entonces acá es exactamente este mismo de acá. Y lo corremos. ¿Ya? Entonces, para responder, para interpretar esta pregunta, ustedes podrían decir, en Chile en Chile el trimestre 4 antes de la pandemia, habían un total de 15 millones de personas que podían trabajar, cumpliendo con la condición de que esta edad fuera mayor o igual a 15 años. ¿Ya? ¿Les queda bien? Bueno, y la otra forma que pueden hacer como este mismo comando, es utilizar directamente la variable K específico, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es crear otro comando con N del 2019. Vamos a filtrar, y acá directamente por la variable K específico, y acá si ustedes entran a ver esta variable, vamos a buscarla acá en el diccionario, K específico, creo que no me dice nada. No te la buscas, está en la página 26, por eso. ¿En la 26? Bueno. Sí. Gracias. Ya, entonces acá el K específico, como ya les habíamos dicho, es la condición para todas las personas que pueden trabajar, ¿ya? Y si se dan cuenta, van del 0 al 28, ¿ya? Pero si nos están diciendo que son todas las personas mayores a 15 años, acá el 0 tendría que ser distinto de 0, porque es la única variable que no nos sirve. En cambio, de la 1 a la 28 sí nos sirven, ¿ya? En este caso, ustedes tienen que ocupar, tendrían que hacer el signo de distinto en R, pero una forma para poder hacerlo
es poner el signo de exclamación para abajo, igual 0. Luego de esto, tienen que summarize por lo mismo. ¿Ya? Summarize la suma del factcal. ¿Ya? Y ahí les debería correr. ¿Ya? Y si se dan cuenta, estos 15 millones son exactamente los 15 millones del otro lado. ¿Ya? Por eso es súper importante que puedan analizar el libro de códigos, porque ahí van a poder saber bien cómo pueden trabajar estas variables. Bueno, la pregunta 5 dice, otra definición importante es la fuerza de trabajo que corresponde a todas las personas en edad de trabajar que se encuentran ocupadas o desocupadas. En todos los datos de la encuesta, esto corresponde a todos y encuestados cuyos variables de la variable K específico está entre el 1 y el 9, ocupados, cesantes o que buscan trabajo. Entonces, si volvemos a revisar acá, están todas las razones de la 9, de la 1 a la 9 que no servían, porque después de la 10 no salen, ¿ya? Entonces, ¿cuántas personas en la fuerza laboral había en Chile el trimestre seleccionado? ¿Cuál es el número para la región asignada a su proyecto? Creo que en la otra me faltó la región, pero en este sí. En este caso, lo que tendrían que haber hecho es poner otro pipe y poner group by la región que sea igual a, no sé, pues la 1. Pensemos que va a ser la 1. ¿Ya? Y no sé. Pero que deben estar por nombre. A ver. Bueno, esto después lo revisamos, pero tendrían que agrupar por región y les debería salir este dato, ¿ya? Bueno, ¿cuántas personas de la fuerza laboral había en Chile en el trimestre seleccionado? Hay que hacer exactamente lo mismo que nos habían dicho antes, solamente que hay que agregarle algo a este comando. Voy a copiar este mismo. Ya, entonces, si nos estaban diciendo de que el CAE específico estaba entre el 1 y el 9, acá en vez de poner distinto de 0, tenemos que poner que el CAE va a estar between, o sea, entre, y acá el CAE específico va a ser entre 1 y 9, ¿ya? Y creo que no me... Sí, ahí está bien. Y nuevamente después se tiene que summarize el total y el factcal, ¿ya? Y acá nos están diciendo que las personas que corresponden a aquellos encuestados que pueden estar ocupados, cesantes o buscan trabajo por primera vez son 9 millones, sí, 9.777.752 personas, ¿ya? Y lo mismo tendrían que hacer acá después para filtrar cuál es el número para la región de su grupo de trabajo. Después de esto tendrían que poner, bueno, antes o después del summarize, está lo mismo. Tienen que poner el group by, y para eso, para no equivocarme yo como antes, buscamos acá el tema de la región. Región. 10 millones. Ahí está. Región. Entonces, para acá identifica región que vive con las 16 categorías. Entonces la 1, claro, la 1 era Tarapacá y Norica y Parinacota. Pero ahí habría que haber escrito región de Tarapacá o el 1. Cualquiera de los dos podía servir. Yo creo que me equivoqué en algo del comando. Pero ahí después lo podemos ver. ¿Van bien? Sí, todo bien. Súper. Ya. Y la pregunta número 6 dice, calcule la tasa de participación en el trimestre seleccionado, donde la tasa de participación corresponde al número de personas en la fuerza de trabajo expresado como porcentaje de la población para trabajar. Acá me acabo de dar cuenta que esta cuestión no se leía. Pero entonces, la tasa de participación se calcula como el FT, que sería la fuerza que habíamos calculado antes. La fuerza de trabajo era. ¿Dónde quedó? Acá está. La fuerza de trabajo, FT, partido en el PET, que sería la población que puede trabajar, y esto se multiplica por 100. Como es un porcentaje, entonces ahora lo que tendríamos que calcular
tienen como dos formas de poder hacerlo. Uno es manual, directamente dividir este número con este número. Entonces les vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, si me están diciendo el FT, que sería este, partido en los 15 millones, y esto se multiplica por 100, ustedes lo corren y da un 63% de las personas, ¿ya? 63, sí, 63%. La otra forma que ustedes lo pueden calcular es haciendo el siguiente comando. Primero vamos a calcular directamente la tasa de participación. Entonces acá le vamos a poner vamos a crear otra variable para el tiempo 4, que va a salir a partir de la base de n del 2019 en el tiempo 4. Y lo que vamos a hacer acá va a ser filtrar nuevamente, filter between, entre el cada específico que habíamos dicho antes, cada específico que va a estar entre el 1 y el 9. Luego de eso vamos a summarize el total, que va a ser igual a la suma del factcal. Y finalmente lo podemos dejar así o podemos agregar el siguiente comando, que es pool. Pool nos sirve para que nos ordene estos datos, ¿ya? Como de mayor a menor. Y ahí se creó la variable. Si se dan cuenta acá, está un número, es el mismo número que está acá, solamente que con decimales. Y después se va a calcular el mismo tamaño, pero para la otra variable. Así que vamos a hacer prácticamente lo mismo en otro comando. Pero en vez de FT le vamos a poner PET. Ya el PET del 2019, que va a salir de la misma variable, que acá, a diferencia de este, el PET, nosotros nos habían dicho que tenían que ser todas las personas mayores a 15 años que podían trabajar, por lo tanto, acá el CAE va a ser solamente CAE específico. CAE específico, y va a ser igual a que sea, perdón, va a ser distinto de 0, ¿cierto? El comando que les había dicho antes. Entonces, de nuevo se va a hacer summarize, pool, se va a correr esto, y ahí se creó este mismo 15.000 y tanto que nos había dado un poco más arriba, pero este mismo 15.000. Y finalmente lo que pueden hacer es hacer otro comando y poner el FT del 2019 en el tiempo 4, dividirlo en el PET del 2019 que crearon por 100. Y si se dan cuenta, me da ese mismo 63.000, bueno, 63%. Bueno, eso es la ayudantía de hoy. Si es que tienen alguna duda, me pueden preguntar ahora. Yo voy a dejar de grabar.